Un saludo cordial a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje de esta semana es la supereminente grandeza del poder de Dios en la producción de la Iglesia. De la serie Nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 4. Sea un canal de la gracia de Dios. Semana 1, día martes. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Génesis, capítulo 6, versículo 3. Y el verso de oración está en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Señor Jesús. Y Él, amén, y Él os dio vida, Señor Jesús, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, oh Padre, por esta palabra. Gracias por iluminarnos una vez más. Usted es el que nos da vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos. No teníamos remedio. Señor Jesús, en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero alabado sea Dios. Y le agradecemos porque usted vino a nosotros a través de su muerte y resurrección y nos dio vida, super vida y abundante. Aleluya. Señor Jesús. Amén. Hoy presentamos la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. En este versículo de Efesios capítulo 1, verso 19, está la clave para comprender el contenido del segundo capítulo de este libro. Esta revelación que Dios ahora nos da es muy especial. El versículo nos presenta el gran poder que Dios ejerció en Cristo, pero también lo relaciona con nosotros, los que creemos. Vimos ayer lo que el poder de Dios hizo en Cristo. Lo resucitó de entre los muertos, lo ascendió y lo puso sobre todo principado y potestad en los lugares celestiales y a la diestra de Dios. Además puso todas las cosas bajo de sus pies y para que sea la cabeza de todas las cosas. Dios dio a Cristo y al mismo tiempo la supereminente grandeza de su poder a la Iglesia. La Iglesia tiene la responsabilidad de poner en práctica en la tierra lo que ya le fue dado a Cristo en los lugares celestiales. Observe bien en esta porción de Efesios. La supereminente grandeza del poder de Dios tiene dos objetivos. Primeramente, Cristo y después los que creen. Sabemos cómo actúa el poder de Dios en Cristo, pero ¿dónde se encuentra la acción de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros? ¿Los que creemos? Podemos encontrar la respuesta leyendo el segundo capítulo del libro de Efesios, en el cual descubrimos que Dios hará con nosotros
lo mismo que hizo con Cristo. ¡Aleluya! Esta revelación debe cambiar nuestra vida. El poder que actuó en Jesús es el mismo que actúa hoy en nosotros. A pesar de saber que nuestra situación es incomparable a la de Él, Jesús murió porque nuestros pecados recayeron sobre Él. Pero nuestro caso es mucho peor. El segundo capítulo de Efesios comienza así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo es el que oramos al principio. La supereminente grandeza del poder de Dios tiene más trabajo con nosotros que con Cristo. Él tuvo que buscarnos, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra delitos está traducida como pecado en el capítulo 5 de Romanos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El delito es lo que usted practica más allá del límite de su derecho. Y pecado es un acto maligno. Dios usa la grandeza de su poder para hacer con nosotros lo mismo que hizo con Cristo. Y la primera acción del poder de Dios para con nosotros es darnos vida. ¡Aleluya! Para darnos vida, Él tuvo que redimirnos, sacarnos de la esclavitud del pecado. No solo caímos en pecado, no solo cometimos delitos contra Dios, pero todos nosotros estábamos muertos. Romanos capítulo 5, verso 12. El pecado mortificó a todos los hombres, por eso no hay ni un solo justo, ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El espíritu humano, que fue creado para recibir a Dios como el espíritu, quedó amortecido por la naturaleza pecaminosa que fue inyectada en el hombre. El hombre se volvió esencialmente un hombre carnal. Génesis capítulo 6, verso 3. Amados hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, el ser humano en el segundo capítulo de Efesios tiene esta condición: está muerto en sus delitos y pecados. Por eso su mayor necesidad no es simplemente ser justificado, sino recibir vida para llegar a ser un miembro vivo en el cuerpo de Cristo. En ese capítulo también leemos que Dios nos resucitó, nos llevó al mismo lugar donde llevó a Cristo y nos puso en los lugares celestiales en Cristo. Si usted está entre los que creyeron, no viva como un miserable, alguien sin fuerzas, alguien constantemente desafiado por Satanás. No haga eso. Levante la cabeza, póngase sobre sus pies, transforme esas palabras en su oración, crea y salga a las calles a orar por las personas, como alguien que fue objeto de la supereminente grandeza del poder de Dios. ¡Aleluya! Con ese espíritu debemos comportarnos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en las calles, en las reuniones de la iglesia. Vamos entonces a incendiar con esas palabras los ambientes donde pasamos diariamente. La supereminente grandeza del poder de Dios también tiene que ser aplicada a nuestras ofrendas.
No me refiero a la ofrenda especial que hacemos en algunas ocasiones específicas para atender a algunas necesidades especiales de la iglesia. Ante tales necesidades, los hermanos siempre contribuyen con generosidad. Me refiero a ponerle turbo a nuestras ofrendas regulares, conocidas como diezmos. Estas ofrendas no pueden ser fruto de una mentalidad de escasez. Al final, si somos aquellos que experimentan la supereminente grandeza del poder de Dios, además de regularizar nuestras ofrendas ordinarias, excedamos la justicia de los fariseos. Mateo capítulo 5, verso 20. Y ofrendemos generosamente y de todo corazón. ¡Aleluya! Gracias a Dios por la palabra de hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Pregunta: ¿cómo llegar a ser un miembro activo del cuerpo de Cristo? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad y, por supuesto, lleno de muchas bendiciones. Amén.